Bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a volver a tocar el tema, todo lo que tenga que ver con las religiones. Pues son temas que hay que tocarlos con mucho cuidado para que la gente no se sienta ofendida, pero bueno, todo hasta un punto. O sea, la libertad de expresión, sin que ofendamos, está ahí. Yo en algunos sitios he manifestado muchas veces que yo soy una admiradora de la Biblia. O sea, para mí la Biblia es un libro muy potente que dice verdades auténticas. Lo que no estoy nada de acuerdo con la interpretación que le hace de la Biblia a los religiosos. Eso no estoy nada de acuerdo. Soy una admiradora del Corán. Soy una admiradora de la Torá. Soy una admiradora del Zohar. Son libros que para mí, lo poquito, porque yo los he mirado así un poco por encima, o sea, me parecen, o sea, muy potentes, que dicen verdades, pero claro, para gente que las sepa interpretar. Y los que hablan sobre ellas, practican sobre ella y todo eso, la mayoría de las interpretaciones para mí simplemente son negocios muy lucrativos, que ahora con lo de la pandemia y la gente no puede ir a esos sitios de rezo y demás, son conscientes de que ellos consigo mismos no necesitan a nadie. Soy una fanática de la Cábala. No sé mucho, sé muy poquito, pero hay una de las cosas que siempre dicen, que la Cábala es para poner en práctica. Si no la pones en práctica, o si la pones en práctica y no funciona, es que no estás entendiendo la Cábala. O sea, hay cosas que es muy evidentes. Bueno, pues claro, yo he crecido con la Biblia. Mi familia no es que fuera muy religiosa, pero bueno, somos católicos. Voy a hablar de dos cosas puntuales. La oración. Cuando yo era pequeña me decía mi madre, rezar todo lo que sepáis. Yo me sabía todas las oraciones, así que para mí era un suplicio. Todas las noches tenía que rezar todo lo que... Hice eso durante un montón de años y nunca entendí por qué. Porque me lo había dicho mi madre. Si me quedaba dormida antes de rezar, despertaba y... Bueno, aún así, nunca fui partidaria de nada de lo que escuchaba en las misas, o porque siempre hay que ir a misa por cosas puntuales. Y cuando iba yo escuchaba, o sea, cuando leían algún versículo de la Biblia, bueno, pues estaba de acuerdo. Cuando empezaba al religioso de turno, al cura de turno, interpretar lo que había leído, yo decía, es que no ha dicho eso. O sea, no estaba de acuerdo. Bueno, pues hoy vamos a ver, por un lado, lo que hasta ahora hemos entendido como oración, y por el otro, lo que es la oración. Oración es dar gracias, es confirmar, no es pedir. Es dar gracias. O sea, todos los estados están contenidos en el individuo. No tenemos que pedir nada, tenemos que dar gracias. O sea, yo llevo mucho tiempo diciendo que tenemos que partir de donde queremos llegar. Lo explico de todas las maneras y sobre todo cuando explico que somos la nada en un mundo de la experiencia y volvemos a la nada. Y que eso lo estamos haciendo continuamente. Pues qué casualidad que la oración en sí significa dar gracias. Dar gracias por lo que quieres, dando por hecho que es así. Es agradecer, afirmar que eso es así. No es pedir que eso sea así. En la Biblia es agradecer que las cosas sean así. Para el mundo, gracias a esos religiosos, es pedir. Si partimos siempre de donde queremos llegar, cuando pides desde la carencia, y que vas a tener más carencia. O sea, nos lo han explicado mal a propósito
o nos lo han explicado mal por ingenuos? Bueno, cualquiera de las dos, oración significa dar gracias, no significa pedir. Para el mundo significa pedir, para la Biblia significa dar gracias. O sea, hay una diferencia muy grande, porque volvemos a confirmar en libros que llevan ahí muchos años lo que estamos hablando todo el rato en este canal. Y es también entendible porque si siempre estamos hablando que nosotros tenemos muchas frecuencias y partimos desde la frecuencia más alta, que es la nada, que vibra tan alto, tan alto, tan alto, que no existe. Y lo que hace esa nada es una conciencia, o sea, la nada, la conciencia, al final es lo mismo. Nada, conciencia. Lo que hace es bajar la frecuencia para ver cómo sería ser de otra manera. O sea, como hacerlo todo más lentito para poder ver más cosas. Un alumno de la escuela de Nassim Haramein, que es un físico, no es un místico, dijo una frase que yo ya en algún sitio le he dicho, que la materia es el espacio que va más despacio. O sea, esas vibraciones tan altas, que va bajando la frecuencia, para que vayamos viendo cómo seríamos ser de otra manera que no es ser perfecto. Pero claro, mientras bajamos la frecuencia también somos nosotros. En un plano 4 es donde empezamos, donde abrimos los tiempos y donde ya empezamos a identificarnos. Donde tenemos los valores, el alma. Desde ahí las creencias, las tenemos activas y las que tenemos latentes, que asaltan y no sabemos ni qué, porque forman parte de nuestro inconsciente. Ya llegamos a nuestra neurología y ahí ya podemos percatarnos de cómo pensamos, y si nos percatamos cómo pensamos nos vamos dando cuenta que nuestra manera de vivir está muy relacionado con esa manera de pensar. Nuestra manera de pensar nos es muy fácil ver que es como nos sentimos. Y a la vez vemos pues en este plano físico y biológico, en este plano de la materia, vemos todas esas cosas, todo en frecuencias más bajitas, y entonces podemos percibir cómo seríamos ser de otra manera. Desde aquí, desde el mundo de la experiencia, volvemos a la nada, y siguen siendo estas energías que van de la nada a lo concreto, de lo concreto a la nada. Siempre que vamos a la nada, y cuanto más conscientes somos de que vamos a la nada, venimos con un trocito más, y aquí somos mucho más ágiles, estamos mucho más felices, nos sentimos mucho mejor. Pero claro, cuando estamos en la nada tenemos que desde ahí dar por hecho lo que queremos, porque como somos abundancia, es decir, yo quiero tener 1.000.000 de euros, ¿vale? Desde ahí tengo mi 1.000.000 de euros, doy gracias, oro, esa oración. Y como sé que desde ahí puedo tener cualquier cosa, porque tengo todo, estoy fuera del campo de todas las posibilidades, una vez que estoy ahí, desde ahí, sí, cualquier cosa que pidas es cuestión de tiempo que se te manifieste. ¿Por qué cuestión de tiempo? Porque lo has pedido en unas frecuencias muy altas, es decir, cuando tú ya lo pides desde la nada, ya lo tienes. Pero como son vibraciones tan altas, no lo ves. Y entonces tienes que esperar de que eso se vaya haciendo cada vez más lentito para percibirlo, y tocarlo, palparlo y verlo con los sentidos. Pero ya está concedido. Bien, ahora, si no sé cómo funciona esto me cuesta más, porque tengo que creérmelo, pues es una cuestión de fe, o me parece una tontería, y entonces claro, cuando tengo dudas va a ser más difícil que se me manifieste esta cosa que quiero. Claro, se me manifiestan cosas que no quiero, porque estoy muy acostumbrado a automáticamente estar con la crítica, estar con la injusticia, el sentirme víctima de la situación, la vida que me toca vivir. Entonces desde ahí es más fácil crear lo mismo, o sea, lo mismo que estoy viviendo que no quiero vivir, pero lo estoy creando. Ahora, cambiarme para lo que
lo que quiero es pecado. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper ningún código moral. Pecado significa que si tengo 1.000.000 de euros y quiero 1.000.000 más, estoy errando el blanco. Estoy pecando porque no tengo lo que quiero tener. Puedes tener todos los códigos que te impongan tu religión sobre ti, todos los códigos morales, pero si no tienes lo que quieres tener, si no vives como quieres vivir, estás pecando. Eso es el pecado. Eso es el pecado en la Biblia bien entendida. Fíjate lo que es la oración. Agradecer lo que ya tienes en planos superiores para que se te manifiesten en planos más lentitos. Y pecado es el hecho de que no lo tengo. Eso es pecar. No es romper ningún código moral. Lo que cambia el cuento. Ahora, ¿por qué no se hacen eso? Yo lo que te estoy diciendo, si lo pones en práctica, aparte que funciona, evidentemente, porque es así, porque así funcionamos, porque estamos dentro de estos patrones que funcionan así, la realidad se mueve por estructuras que se mueven así, y si siembro en donde no hay distorsiones, que es desde la nada misma, desde ahí, todo lo que siembre lo voy manifestando. Hasta ahora estoy manifestando con mi manera de pensar, con mi manera de creer. Entonces, esa gente que le llaman religiosos, todos los sismos, como digo yo, están colocados en un plano 4, donde te van metiendo ideas, pero las ideas que te están metiendo no te hacen libre, te hacen más dependientes. Dependes de estas grandes empresas. Hay un religioso que interfiere entre tú y Dios, que es el que... ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es diferente tú a mí? O sea, ¿por qué tú vas a hablar con Dios y yo no? ¿Por qué voy a tener que escucharte a ti? No tiene nada, ningún sentido. Pero todo lo que tenga que ver con la religión está ocupando el plano que no te deja ver lo que realmente eres. Y entonces siempre hay un trozo tuyo, claro, desde el plano 4 hasta lo que somos la nada, toda esa parte tuya está anulada, porque como está muy ocupada con la distorsión que te ha hecho tu religión, tus símbolos, todo eso lo que te está haciendo es limitando, te está limitando como persona, te está limitando toda tu capacidad de poder llegar a ser lo que eres, de saber lo que eres. Es buen momento que nos demos cuenta que si todo este tiempo sin ir a templos a rezar podemos seguir. Y si empezamos a ir hacia nosotros, soltando, soltando, soltando para ver lo que somos, vemos que ir a templos y esas cosas de alguna manera te consuela. Pero cuando vas hacia lo que tú eres, te refuerza, te sientes mejor. Conectas con lo que realmente eres y no necesitas, no vas a depender de nada ni de nadie. No vayas, por muy religioso que seas, a pedir para que algo sea mejor. Pide, ora desde que ya es mejor, desde esas vibraciones tan altas, para luego poder verlo. Es muy diferente. El que va a la iglesia para orar, para que se le surja, o sea, para que se le conceda algo o aliviar el dolor que tiene, lo está haciendo desde una mentalidad muy lineal. Muy lineal. Le encuentra una especie de consuelo en el momento que, bueno, está relajando un poco tu manera de pensar, entonces, bueno, abres de alguna manera también un poco la conexión, pero no vas a pasar de un plano 4.
vas a sentir una especie de alivio, pero no vas a pasar del plano 4. Y ese alivio luego te va a dar dependencia para que sigas yendo y escuchando a esa gente que al fin y al cabo lo que está haciendo es todas las maneras posibles de cómo vivir ellos. O sea, no. Y por muy en todos los códigos morales que existen los tengas sobre ti, que seas, vamos, no rompas ninguno, si no tienes lo que quieres, si no vives la vida que quieres, estás pecando. ¿Cómo cambia el cuento? ¿Cómo cambia el cuento? Sentido de la vida es otra cosa. Sentido de la vida es otra cosa. Nosotros tenemos que saber cómo somos, lo que somos, para saber dónde estamos, dónde está colocada nuestra conciencia, porque eso es lo que va empujando hacia afuera y eso es lo que vamos viendo. Si yo soy capaz de ver dónde anida mi conciencia y soy capaz de cómo cambiar a estados de conciencia diferentes, que ya lo hemos hablado de muchas maneras, si me sé colocar en el estado de conciencia que quiero vivir, lo tengo ya. Porque me coloco a donde quiero llegar. Y como me he colocado en planos superiores, en vibraciones más altas, es cuestión de tiempo en verlo en el mundo de la experiencia. No es lo mismo ser el resultado final de una serie de acontecimientos que suceden y yo no sé por qué suceden y entonces voy a ver cómo resuelvo o cómo me lo paso bien o cómo estoy muy triste, o a saber que soy el que inicia todo eso que luego voy a experimentar. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero claro, tengo que darme cuenta que yo soy algo más que lo que está fuera, o sea, que un plano de la mente, que un plano 3, que soy mucho más que donde se me han colocado los religiosos, que es un plano 4. Sí, son mucho más veloces, pero si yo soy capaz de admitir y darme cuenta de lo que soy, o sea, eso es nada. Si yo me voy dejando y voy confiando y voy creando desde la nada, es decir, partiendo de donde quiero llegar, siempre tenemos que partir de donde queremos llegar. Por eso digo algo que a la gente le choca mucho. Da igual los kilos que tengas, da igual la talla de ropa que tengas, da igual lo que te diga el espejo o da igual lo que te digan los amigos o la familia. Parte de que eres delgado y tienes un cuerpo atlético, vivo y sano, y ahí indiscutiblemente vas a llegar. Porque el mundo de la experiencia es después. Creamos lo que luego vivimos. No vamos viviendo lo que está. Y lo estamos creando. Y es muy importante que sepamos que estamos creando todo lo que vivimos, porque ahí podemos coger y dices, ah, no tengo que aprender a crear. Si yo ya soy creador, llevo X años creando todas las circunstancias. Lo que tengo que hacer es colocarme donde quiero vivir. Sí, ¿y cómo me coloco si la experiencia me dice que yo no soy abundante o que yo no soy delgadito? Ya, porque la experiencia me está diciendo donde antes me he colocado, aunque no sea consciente. Ahora, como puedo cambiar de estados de conciencia, voy a ponerme en el estado de conciencia que quiera vivir. Y ya no voy a la iglesia a rogar porque si me cumpla, sino voy a la iglesia a orar, a dar gracias por algo que sé que lo tengo en planos superiores. Y es cuestión de tiempo en que lo vea en el mundo de la experiencia. Y luego con mis sentidos disfruto de esto que he creado. Como hasta ahora estoy disfrutando
aguantando lo que he creado hasta ahora. Lo he creado con la mente. La mente está en distorsión. Siempre todo lo que tenga que ver con la mente está en distorsión. Y cuanto más en distorsión esté, más va a tardar en lo que yo creo hasta que yo lo vea. Cuanto más vaya soltando la distorsión, cuanto más deje de darle vuelta a las cosas, cuanto más deje de buscar culpables, cuanto más deje de escuchar telediarios, prensa y demás, cuanto más deje y empiece a conectar conmigo, me va a ser más fácil alinearme. Y ya no voy a estar tanto en el mundo de la experiencia, sino voy a estar más en el tiempo no lineal. Desde el tiempo no lineal vibro cada vez mucho más alto y enseguida me empiezo a percatar cómo la experiencia va cambiando. Los libros religiosos son muy poderosos. Y lo que dicen es verdad, pero todo lo que dicen es verdad si no lo relacionamos con historias. Nos lo contaban en cuentitos porque no teníamos la capacidad de ir más allá de nuestra mente. Y los llamados religiosos se han colocado ahí muy bien, han manipulado, además se ve que todo manipulado de un montón de historias. Yo pregunto, ¿por qué no hay ningún templo de la edad de Cristo, o sea, de cuando existía Cristo? ¿Existe Jesús? Bueno, pues si él... Había templos cuando él estaba, ¿no? Porque luego lo que hacen es como una réplica. No. Jesús no quería que la gente orase junta. Es que está todo muy distorsionado. Pero está distorsionado algo que es verdad. Los libros es verdad. La Biblia lo que decía, y ahora hay muchas cosas que están muy cambiadas y excesivamente distorsionadas, es verdad. Por eso son libros que al final nos resultan tan poderosos y nos resultan tan... O sea, como que les tienes un respeto. Pero están mal interpretados. O por gente con muy buena intención y mucha ignorancia, que lo dudo, o por gente con una intención muy de sacarte el dinero y no tan ignorantes. Que ahí ya lo tengo más claro. O sea, siempre nos están hablando, por ejemplo, ahora me estoy acordando que en algún sitio leí hace mucho, así que no sé exactamente cómo es, pero hace tiempo, o sea, vamos a ver, nosotros somos, o sea, la religión cristiana siempre están con la cruz, el símbolo de Jesús en la cruz, y siempre estamos con la cruz. Entonces, claro, se entiende que en el Vaticano tiene que haber una cruz enorme. ¿Alguien ha estado en el Vaticano? Yo no he estado. Pero no hay cruz. ¿Cómo es posible? Bien. Aquí voy a meter un poquito. Hemos oído alguna vez hablar de la glándula pineal, ¿no? Que no sé si exactamente está por aquí, si por aquí. No sé por dónde está. Tenemos una glándula que nacemos con ella un poco desarrollada y a medida que pasa el tiempo se va cerrando. Si la glándula pineal es, digamos, la parte nuestra que más cerquita está de la nada, de lo que realmente somos. Es esta glándula que nos activa hacia la nada. Hay por ahí muchas cosas para activar y todas esas cosas, yo ahí no entro. Pero la glándula pineal tiene ese nombre porque tiene la forma de piña. Se entiende que la gente meditadora, la gente que está muy hacia sí mismo, esa glándula se va activando. Al activarse esa glándula, digamos, tu sensación de saciado de todo, o sea, en ti no vas buscando cosas porque te sientes como muy bien, como el elixir de la vida. Porque esa glándula se va activando y en ti produce pues esa sensación de que no tienes que ir buscando. De hecho, alguna vez he escuchado que
como que de alguna manera te reduce las ganas de tener sexo y todas estas cosas, o sea, que luego también se entiende mal, porque dicen que, bueno, abstinencia para la glándula, bueno, soberanas tonterías. Bueno, pues esa glándula que tenemos, que es lo que más se aproxima a la conexión, es como esa puerta que más nos conecta con la nada misma, esa glándula tiene forma de piña. Eso es lo que hay en el Vaticano. Una gran piña. ¿Sí? El Vaticano, que tenía que tener una cruz enorme, lo que tiene es una gran piña que lo representa. O sea, es de las escuelas místicas, de todo lo que no tenga que ver con la religión y todas esas cosas está muy enlazado. O sea, saben tocar las teclas para que tú vayas hacia la cruz, pero ellos van hacia la piña. De hecho, la cruz de Cristo es, o sea, es como si fuéramos nosotros, o sea, no está a la mitad, está pues un poco más arriba de, ¿no? Esta parte es mucho más larga que esta, y esta, pues eso, no está hacia la mitad, no es una cruz tal cual así, es una cruz un poquito más arriba, es así, no aquí. Pero la mayoría de las cosas, los símbolos que tiene, todo lo que tenga que ver con lo religioso, sobre todo siempre hablo de la religión cristiana, que es la que más me tocó, la mayoría de las cruces están hacia la mitad. O sea, digamos, simbolizando el tiempo no lineal y el tiempo lineal. Es decir, de alguna manera, cuando empezamos a ver más cosas y saber un poquito más de todas estas cosas, vamos viendo cómo por un lado dicen una cosa y por el otro hacen otra. Y ahí está. La glándula pineal es lo que más nos conecta con esa parte nuestra más, que vibra más alto, que esa parte nuestra que tenemos tan velada, que tiene forma de piña, y eso es lo que tiene el Vaticano a la entrada. Da que pensar. Da que pensar. O sea, hoy nos tocó un poquito ver la religión desde otro punto de vista. No es luchemos contra ello. Yo siempre digo no lucho contra nada. No, 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 no. Aprendamos de todas las distorsiones que nos han creado, de todas las distorsiones en las que hemos caído, y empecemos a utilizar eso para que sea como un combustible que nos ayude a conectar con lo que realmente somos. Es muy fácil, porque lo tenemos aquí y ahora con nosotros. No tenemos que buscar, no tenemos que saber, tenemos que soltar. Creamos el mundo de la experiencia con nuestra mente, que está filtrada y muy limitada con nuestras creencias, nuestros valores, todas esas cosas que tanta importancia le dábamos. Ahora sabemos que nos limita. Y mientras estamos experimentando, vamos experimentando lo que hemos pensado. Nuestras antenas se conectan con esas ondas y esas ondas son las que vamos al final a vivir. Vamos a pensar lo que queremos vivir. Y si es posible vamos a aprender a dejar la mente que vaya y no interferir para ir conectando, para que se vaya moviendo ese velo o para que se caiga ese velo que nos tiene velada esa parte, que se vaya activando nuestra glándula pineal, que se vaya activando para que esa antenita conecte más de lleno con lo que realmente somos y no sea más evidente todo esto que estoy diciendo. Es muy, muy importante lo que estoy diciendo. Y he dicho que en el Vaticano no hay una cruz, que se supone que es lo que tiene que haber. Hay una piña, que representa la glándula pineal, que es la glándula que nos conecta lo máximo con esa parte abstracta